Una vez más nos encontramos en este nuestro programa Pensando Decido. La vida obligatoriamente nos exige en todos los momentos y circunstancias de la vida decidir siempre. Hoy queremos hablar particularmente del camino de la santidad, un camino también de decisión. Y para ello hemos invitado al Padre Vito Terrible, ex superior general de los misioneros de Divina Redención por 2 periodos, misionero en estas tierras americanas, tanto en Colombia como en Guatemala, con una amplia experiencia y reconocimiento particularmente en este camino de santidad que el Padre Arturo realizó. Y por ello, aprovechando la visita a Colombia, queremos entonces que nos quede como una parte de testimonio y de trabajo de lo que él viene realizando y de lo que ha encontrado particularmente en la persona y en la figura de Padre Arturo. Así que vamos entonces avanzando por pequeñas etapas. Padre Vito, muy buenas noches. Muy buenas noches, entonces, Padre Antonio, y a todos ustedes están siguiendo este programa. Pensando Decido. Pensando Decido. Ah, caray. Toca pensar mucho para decidir bien. La vida siempre son decisiones. Desde que uno se levanta o intenta levantarse, porque la primera decisión es me levanto, me quedo en la cama, ¿no? Entonces, Padre Vito, bueno, queremos particularmente abordar hoy un tema querido por nosotros, que es nuestro queridísimo fundador. Y inicialmente quisiera que habláramos de qué significa un proceso de beatificación, cuáles son los procesos y los pasos que la Iglesia tiene, que a veces nos imaginamos que eso es que el Papa cualquier día, mucho en la mentalidad común hoy, se piensa que la santidad es solamente un proceso económico. No, la santidad particularmente es un proceso de vida. Y por eso la Iglesia tiene unas etapas que son importantes. Abordemos un poco desde la experiencia de lo que usted ha venido trabajando y concretamente con Padre Arturo cuáles son esos procesos y expliquemos un poco para que nuestros queridos televidentes, como de igual manera seguidores de nuestros canales, pues conozcan y sepan cuáles son los procesos. Me parece muy bien la necesidad de hacer esas aclaraciones, porque no solamente no se trata de una cuestión económica, aunque por supuesto mucha gente trabajando evidentemente viven también de esto, pero tampoco es una cuestión de milagros, como algunos creen, porque mucha gente me dice a mí, pero Padre Vito, eso hace falta milagros, etc. Sí, la Iglesia a la final, como si fuera el sello para la final del proceso, para la beatificación y después otro para la canonización, pide también que mi Diosito realice algo extraordinario por la intercesión del siervo de Dios, en este caso de Padre Arturo. Pero el proceso realmente ¿en qué consiste? Consiste en mirar un poco la historia de esa persona. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ha realizado? El proceso consta ante todo de varias fases. La primera fase, la encuesta diocesana, que nosotros concluimos en el 2014, usted recordará cuando terminábamos el año arturiano en el centenario de la muerte de Padre Arturo, consistió en preguntar a unas 60 personas, 100 preguntas cada uno, las mismas a todos, precisamente acerca de los recuerdos que tenían. Afortunadamente, como llevaba muy pocos años de muerto Padre Arturo, todos ellos habían vivido con él, sabía muy bien de viso, o sea, de persona, quién había sido. Entonces preguntarle sobre su vida, sobre sus relaciones con los demás, cómo trataba a la gente, cómo trataba a los dependientes, a los cohermanos, a los niños. Son maravillosas pues porque todo eso sigue ya como para nosotros un bagaje de testimonios maravillosos. Además de eso, mientras se hacían estas preguntas, también el postulador Nuncio de Lía, Monseñor Nuncio de Lía, estuvo recopilando todos los escritos de Padre Arturo o sobre Padre Arturo. Nosotros sabemos que Padre Arturo escribió mucho, puesto que hay sus escritos personales, o sea, sus apuntes, sus diarios, pero también habiendo fundado las 2 congregaciones, los misioneros de la Divina Redención y las Pequeñas Apóstoles, ha escrito muchos circulares, muchas cartas. Además de eso, teniendo allá un pueblo donde él vivía por casi toda su vida, también escribió muchos artículos en la revista que él había fundado, Redenzione, y así hay mucho material. Todo este material ha sido catalogado
para la primera fase del proceso. Todo ese material lo llevamos a Roma a finales de 2014. De allá para acá siguió la segunda fase del proceso, ya se llama la fase romana, con la postuladora de ahora que se llama la señora Giovanna Brizzi. Pues ella ha aceptado de colaborarnos en eso. ¿Y qué ha hecho en estos 10 años? Precisamente, ante todo, averiguar toda la primera parte del proceso y hacer un sumarium testium, vuol dire el resumen de toda la primera parte del proceso. Después de lo cual pasó la segunda fase, segunda etapa, que ha sido recoger una biografía de Padre Arturo documentada. Muchos dicen muchas cosas, pero ustedes saben que cuando la Santa Sede hace la biografía de un santo, no puede decir cositas pues que me contaron, que me dijeron, sino cada afirmación debe ser sustentada por unas fuentes, por unos documentos. Terminada la biografía documentada, se pasó al estudio de las virtudes heroicas. Todos nosotros tenemos pues nuestras virtudes, seremos más o menos, bueno, dicen que todos los muertos son santos, ¿verdad? Pero otra cosa es ver si verdaderamente él tuvo una fe heroica, una caridad heroica, una humildad heroica, una esperanza heroica, etc. Entonces eso fue la tercera parte del estudio, muy interesante. La cuarta parte fue la fama de santidad. ¿Qué dicen hoy en día las personas que lo han conocido o que conocen su historia? Que comentan, que hablan de él. ¿Es cierto que piensan que sea un santo o hay unos curitas de la Divina Redención que quieren pues montar este proceso? Y la última parte, digamos, es precisamente presentar todo esto con la opinión de los consultores de la primera fase, para poder entregar todo este material que se llama, en fin, la positio, o sea, la posición del proceso, que está estampado en volumen, son varios volúmenes, pero un volumen de 800 páginas. Y estos volúmenes, 38 volúmenes de estos, serán entregados a 38 consultores teológicos para que los examinen, lo estudien y miren a ver si se trata de algo verdaderamente serio, verdaderamente bien hecho. Claro que cuando el relator de la causa, que es Monseñor Maurizio Tagliaferri de Bologna, ha dado el ok, después de tanto ir y venir después, porque acláreme eso, miremos este punto, búsqueme sobre ese documento que no sé dónde está posicionado. Todo eso él dando el ok para la estampa de la positio, damos por hecho, digamos, que no hay problema. Sin embargo, cuando serán estudiados estos volúmenes de la positio por los 38 consultores, ellos serán convocados por la Congregación de los Santos para dar su opinión. Bien, quiero que nos hablamos un poquito en el tiempo, y es particularmente hablar de Padre Arturo. Usted habló de un hombre que vivió en su propio pueblo y que lógicamente eso es lo que hace más fama de santidad. Hay un dicho inclusive evangélico que dice que nadie es profeta en su propio pueblo. Usted ha vivido en Misano, usted fue superior allí, conoce mejor que nadie. Cuéntenos un poco ese entorno de lo que es Padre Arturo en ese pueblo, la misión que él realizó, la obra precisamente que trasciende y que hace que sea reconocido para nosotros ya en un proceso de santidad, porque un hombre bueno, reconocido con unas virtudes a nosotros profundamente heroicas en todos los sentidos, pero lógicamente para la Iglesia, como bien dice, hay necesidad de probar todo lo que finalmente nosotros conocemos y sabemos de él. Pero miremos ese entorno concretamente donde él vivió, donde él construyó, podríamos decir, donde se hizo santo, porque ahí fue un medio, sí, y luego otras decirán adelante la lección. Entre cosas, usted toca el tema del pueblito. Realmente Villano era un pueblito de montaña. Y dicen aquí en Colombia, pueblo chiquito, infierno grande. Y eso, digamos, es realmente así. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla, todo el mundo dice. Bueno, él pertenece a una familia que tienen como sobrenombre los, no sé cómo se dirían, i Musci, o en italiano, digamos, en dialecto de Nápoles,
o sea, las personas lentas, los lentos, mientras él era un hiperactivo. Desde muy pequeño, en ese pueblo, él siempre ha tenido la característica de convocar a los compañeros, de agregarlos para el juego, o para sociodramas, o para cantar, para orar también, por supuesto, porque él siempre ha sido una persona muy activa, diríamos muy hiperactivo, no en las cosas materiales como puede ser el suscrito, digamos, sino en las cosas del espíritu como realmente era él. Esto lo ha llevado a sentirse llamado a ir a ser misioneros. Él siempre sintió desde que conoció unos misioneros en su juventud, en su adolescencia podríamos decir, ha sentido la vocación misionera para poder ir también, sobre todo la aspiración de él era poder ir al extremo oriente para evangelizar los que no conocían todavía a Dios. Ha tenido que hacer una lucha muy fuerte con la mamá, porque la mamá no tenía ganas que él se fuera máximo de sacerdote, ni mucho de eso, pero por lo menos pues para eso estaba medio dispuesta, pero no cierto para misionero, porque de pronto ella conocía la frágil salud de su hijo y entonces no quería que arriesgara su vida. ¿Y cómo sería la cosa? Que a pesar de lograr el permiso a la final, casi a la brava, diríamos nosotros pues en nuestro lenguaje, para entrar en la comunidad de misioneros del PIME, Pontificio Instituto Misiones Extranjeras, allá después de 3 años durante los cuales él se sintió como en el paraíso. A él todo le parecía maravilloso en esa comunidad. En 3 años estuvo en 4 casas, en Génova, en Milán, Monza y Treviso. Y entonces estudiando la teología y haciendo el asistente a los muchachos, él se sentía en paraíso, pero la salud de él no le acompañaba mucho. Después entendió él y entendimos nosotros que era porque su vida era realmente oración y estudio y oración. No se movía, tenía muchos problemas con la digestión, etc. Lo cierto es que él en el 1936, en el mes de septiembre, escribe en su diario: "Il Caponi mi aveva spacciato", o sea, el médico de la comunidad, de la congregación, me había despachado, porque emitió la sentencia: ese joven no está hecho para la vida misionera. Entonces, él con la tristeza en el corazón, por supuesto, estaba dispuesto a volver a su tierra, a su pueblo, pero camino haciendo, pues, para regresar al pueblo, pasó donde el obispo de Tortona, el cual le dijo: quédese aquí, termine los estudios aquí. Allá en Tortona vivía don Orione, los últimos años de su vida. Piensen que Padre Arturo llegó a Tortona 1937, más o menos en el mes de enero, y San Luigi Orione murió el 12 de marzo de 1940. O sea que Padre Arturo lo pudo conocer por 2 años. Pero además pudo conocer todas las obras de Don Bosco, que son cerca de Tortona, y también otro grande santo, San Giovanni Calambria, fundadores todos ellos de obras muy parecidas a las que ha fundado Padre Arturo. Evidentemente, la inspiración de la vida misionera y de esos ejemplos de santidad de esos hombres lo motivó a él, puesto que no podía realizar la vocación misionera, querer dedicar y entregar su vida a la infancia y a la juventud más desamparada, más necesitadas, como esta obra de aquí Fundir es un signo de todo ello. Dicen que cuando mi Dios no puede, manda el muchachito, ¿cierto? Dicen en el lenguaje país. Cuando nos llega, manda el muchachito. Justamente esos momentos difíciles, al no poder realizar su propia vocación y al hacerse, ser ordenado sacerdote para la diócesis de Tortona. Pero la Segunda Guerra Mundial se constituye indudablemente en un momento importantísimo, es decir, para discernir absolutamente todo lo que en un momento determinado quería hacer, pero que aparece de alguna manera confuso, pero que con el tiempo se va clarificando. Cuéntanos el contexto precisamente, qué es lo que mueve y finalmente entonces, ¿cómo podemos decir que Padre Arturo se hace misionero en situaciones, en realidades concretas? Y particularmente una cosa que a mí me parece muy interesante, que él habla,
en el libro de Crisis y Orden Nuevo, a contacto con la gente, sudando allá en la ferrovía con el hombre del cual entrevista, donde dice, lo único que sabía decir es mal, mal, mal. Cómo él, a partir de todas esas realidades, de esas lecturas, en el contexto, el Evangelio de hoy nos habla muy claramente diciéndonos, bueno, el reino de Dios vendrá aparatosamente y con cosas extraordinarias. Y Jesús dice, no, el reino de Dios está en medio de ustedes, lo que pasa es que ustedes no lo ven. Hay que estar Entonces, listos. ¿cómo Padre Arturo alcanza a leer en ese contexto esas realidades para poder...? Pues piensen en eso. Él llega a Tortona en el 37, ya en el 38, el 12 de marzo, cuando Padre Arturo apenas tenías 23 años, será ordenado sacerdote. Del 38 empieza la Guerra Mundial. En el 38, 39, en Italia con las leyes, digamos, raciales, etcétera, en toda Europa con el poder nazi. O sea que Padre Arturo vivió en Tortona el pleno de la Guerra Mundial. Cuando todavía estaban en la guerra, allá en Villano murió la mamá de Padre Arturo. Se había quedado la hermanita de él sola. Los hermanos de él, uno estaba preso en Australia, digamos, preso de guerra, precisamente porque estaba en el ejército. Entonces la situación era realmente difícil. O sea, él iba a veces precisamente al pueblo un poco para buscar de sistemar la hermana, un poco para ver la mamá hasta que murió en el 39, un poco también para sus vacaciones, y entonces fue meditando la idea de empezar la pequeña obra de la redención. Pero, por supuesto, el obispo de Tortona, que tanto lo quería, no quería perder a ese colaborador, porque Padre Arturo ya en esa diócesis de Tortona tenía muchos encargos y el obispo lo tenía como el hombre de confianza para muchas cosas, aunque fuera un joven sacerdote. Entonces esos años fueron para Padre Arturo de mucha actividad pastoral en diócesis, más de mucho problemática, entre comillas, en su corazón para realizar el llamado de Dios, porque Dios lo llamaba a fundar la pequeña obra de la redención y el obispo no quería. Entonces él estuvo consultando seguramente ante Don Orione, después a San Giovanni Calabria, después a los monjes eremitas de Villano, los padres camaldulenses, después el obispo de Nola, que era un fraile capuchino. Y entonces ellos le decían que sí era la voluntad de Dios, el obispo decía que no, hasta que las circunstancias en el 1943, en plena guerra mundial, le impidieron, después que estaba en vacaciones en su casa, regresar a la diócesis de Tortona. ¿Por qué? Porque en plena guerra habían llegado a Italia los aliados, los americanos con los ingleses, y entonces Italia quedó dividida en dos partes, el norte con los alemanes y el sur con los aliados, razón por la cual él no encontró posibilidad de agarrar un tren para ir a Tortona. Eso hizo que él tomara la decisión. Tenemos de él las minutas de dos cartas, porque las cartas no las tenemos, pero afortunadamente Mario Fabbrocini, que era un muchachito, digamos, de los primeros que Padre Arturo acogió a su casa, encontró estas minutas y se las guardó como algo muy precioso y nos lo ha entregado en su libro que dice precisamente Crónicas que se vuelven historia. Entonces esas dos cartas, una de octubre y una de noviembre de 1943, dirigidas al obispo de Nola, Padre Arturo le habla de su proyecto y le dice: Monseñor, yo no puedo dormir tranquilo si en mi casa hay unas 2, 3 piezas libres y hay muchachos en la calle porque han quedado huérfanos por la guerra mundial. Tengo que hacer algo, si no, no puedo dormir. Eso fue, digamos, lo que fue la chispa, ¿no es cierto?, que le dio pues el input para que en la Navidad del 43, pero precisamente el día 3 de enero del 44, él acogiera en su propia casa el primer muchachito. Piensen entonces una cosa, Padre Arturo estaba en la casa
con la cuñada. La cuñada era, entre comillas, como si fuera viuda, porque el esposo ni sabía dónde estaba. Era preso de guerra en Australia. Esa cuñada tenía 2 hijos sin esposo. Y padre Arturo, en un año, le llevó a la casa 25 muchachos. O sea que esa señora, sin marido, se encuentra a tener que cocinarle día tras día. Hoy son 5, mañana son 8, pasado mañana son 15, la semana próxima, el próximo mes, llegan a 20. Pues ella, lógicamente, se quejaba, humanamente hablando, por supuesto. Pero para Arturo le decía, tranquila, tranquila, que el Señor se encarga de eso. Y hay una maravillosa anécdota que les quiero contar, puesto que yo la supe apenas hace 2 meses. Me dice una señora que me está colaborando con el trabajo pues, del Centro Studi, padre Arturo Donofrio: padre Vito, usted sabe que mi papá era agente de aduana en el 1947, cuando padre Arturo estaba empezando esta obra. Una noche con su compañero vieron a un personaje que subía por la montaña con un costal al hombro. Inmediatamente pensaron que era un contrabandista, pues alguien que llevaba, como ellos eran de aduana, que alguien pues en aquel tiempo, evidentemente, tiempo de guerra, el pan se compraba con un carnet. Tantas personas en la casa tienen derecho a esos pedazos de pan. Entonces fueron a requisarle. ¿Y cómo sería la sorpresa de ellos que vieron que era el padre Arturo? Y en el costal tenía todo pedazos de pan que la gente le había regalado para sus muchachos avisanos. Y usted sabe que de Nola a Avillano es subir por la montaña, pues era de noche, y eso lo ha hecho cantidades de veces. Bueno, hablando un poco precisamente de eso, de la riqueza de lo que comporta este camino y el inicio de lo que es la pequeña obra de la Divina Redención, él siente la necesidad de que, y ve que finalmente solo no va a poder hacer absolutamente, no digo nada, pero sí al menos va a ser muchísimo más limitado, porque lógicamente tenía el entusiasmo, tenía las ganas, el compromiso, que es lo más importante en la vida. Siempre dice Víctor Frank que cuando hay un por qué siempre habrá un cómo. Pero viene finalmente eso, la gracia de Dios también se va manifestando. Y cómo entonces inicia fundando las pequeñas apóstoles, y luego vendrán los misioneros de la Divina Redención, que es los que hacen hoy posible que de alguna manera también este carisma y este legado tan importante se yo tengo con el tiempo. Una discusión abierta con nuestras hermanas, porque ellas, y usted lo sabe, acaban de celebrar sus 75 años de fundación, teniendo en cuenta como la fecha de fundación en el 49. Pero, ¿cuál es la cuestión? Padre Arturo, desde el primer año, el segundo año, 44, 45, teniendo muchos muchachos y necesitando buscar recursos para darle no solamente la comida, sino todo lo demás. Piensen que el primer año él hace un elenco en su diario de cuánto pasaron de primero a segundo, de segundo a tercero, cuánto la primera comunión, cuánto la confirmación. Pues es maravilloso. Todas cosas, por supuesto, que le tocaban a él. Entonces, le pidió en el mes de julio de 1945 a un compañero que había sido compañero de él de seminario, padre Antonio Cirillo, en Italia decimos don Antonio Cirillo, que era párroco en Torre Annunziata. Oiga usted, ¿por qué no me colabora y me busca unas familias que me cuiden esos muchachitos allá al pie del mar? Pueden ir, digamos, a bañarse a la playa, etcétera. Y en tanto yo me dedico a la predicación y a buscar unos recursos para esa obra que está naciendo. Así fue como en el verano pues, del 45, mes de julio del 45, él pudo llevar sus primeros muchachos a Torre Annunziata. Entre las personas que ese párroco encontró para colaborarle a Padre Arturo con los muchachos, fue la señora Anna Maresca, con el esposo de ella, que era Angelo Maresca. Ella sería Anna Vitiello, con otras amigas, Ida Gallo Matrone y otras personas. Y entonces Padre Arturo les dice a las hermanas que aun cuando es cierto que en el 49 ya empezaron con las primeras profesiones,
religiosas, digamos, entre comillas, pues la comunidad que iban haciendo, consideraran como fundación de ellas precisamente ese mes de julio del 45. Después, ¿qué pasó? Que esa señora quedó viuda, porque le dispararon al marido, pero no lo querían matar a él, pero ustedes saben, cuando hay violencia, hay violencia. Él murió, pero no murió inmediatamente, murió por septicemia. Entonces, en los días que quedó entre la vida y la muerte, le dijo a la esposa: mi hija, yo me voy, usted se va a quedar viuda, hijos no tenemos, ¿por qué no se pone de lleno a colaborarle a Padre Arturo con esa obra, el que necesita tantas esas ayudas? Entonces ella empezó a echarle cabeza, el esposo estaba de acuerdo, ella el espíritu lo tenía porque ya quería hacerse religiosa, pero no estaba muy convencida que Padre Arturo pudiera fundar una comunidad religiosa. Ese es un curita joven, él tenía 10 años menos que ella era del 1904, Padre Arturo 1914. Entonces decía ese curita jovencito, quién sabe para dónde va, fue a preguntarle a Monseñor Sperandeo, que fue muy amigo de Padre Arturo, después al obispo de Nola, Camerlengo, para saber, dice, ¿será que sí tengo que dedicar mi vida? Y ellos le decían, sí, vaya tranquila, que ese curita hace una cosa seria, no es una ilusión de juventud. Y entonces ella, con alguna otra mujer, fueron precisamente reuniéndose, por supuesto, con Padre Arturo, antes en la casa de Nola, San Paulino, en el 1948, y casi enseguida en Villano, ya allá en la casa madre, para precisamente dedicarse a esto. Así nacieron un poco nuestras hermanas. Y los misioneros de Divina Redención, Padre Víctor. Y los misioneros, que son esas dos congregaciones que hoy de alguna manera perpetúan este cariño. Claro. Entonces les confirmo, Padre Arturo fundó la pequeña obra de la Redención en el 43-44. Tuvo la aprobación oficial del gobierno de Italia 1951. Nacen las hermanas y las obras, digamos, van creciendo. Padre Arturo no tiene quien poner como responsable de las casas que iba fundando. Piensen que ya en el 54, 55 ya tenía varias casas. ¿Y quién las dirigía esas casas? Sacerdotes diocesanos o laicos, como el doctor Sena y otros. Y entonces vio la necesidad de empezar a fundar también una obra masculina de los misioneros de Divina Redención. Pero no fue fácil. Empezó desde el 53 con el vocacionario, primero muchachitos, pues vocaciones, a San Paulino de Nola. Y después en el 54, esos muchachos pasaron a Domicella, en la casa Pisani, de la duquesa Almerinda Pisani. Y empezó a formar a estos muchachos. Después consiguió en el 59 una casa en Crosara de Maróstica para tener un seminario, un semillero, un seminario menor, allá en el norte, en el Véneto, donde él había estado haciendo el asistente a los seminaristas del PIME. Y entonces había Domicella, había en el Véneto, hubo también entonces con el obispo de Albano, que era su compañero a la diócesis de Tortona, el seminario de Frattocchie. Entonces fue pensando a esta congregación. El nombre, Misioneros de la Redención, apenas lo tuvo claro a finales de 1968, cuando ya había mandado las normas a la congregación de Roma, pues del Vaticano, para las congregaciones religiosas, el Instituto de Vida Consagrada, y entonces le mandó ese título, Misioneros de la Redención. Ellos le devolvieron las congregaciones diciéndole, más bien le aconsejamos que los llame misioneros de la Divina Redención, porque no hay que dar redención solamente material, sino también espiritual, y es Dios que redime. Entonces a él le pareció maravilloso. Hay unas homilías maravillosas de él cuando nos explicaba estas cosas a nosotros los seminaristas de Frattocchie. O sea, en el 68 nacimos como misioneros de la Divina Redención.
Usted hablaba ahorita de que cada santo tiene su particularidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué es decir eso? Y eso es lo que reconoce finalmente las virtudes que él tenía especiales. ¿Cuál resaltaría usted particularmente del espíritu de Padre Arturo? ¿Cuáles son esas características propias de lo que puede hablar de virtudes concretas y heroicas que son sobre las que tendremos que trabajar nosotros y reconocer en su fama de santidad? Tendría que hablar de muchas, pero les quiero comentar una que florece, digamos, o sea, se vuelve a la vista, sobre todo en sus diarios, la de la humildad. Nosotros conocimos el curita sencillo, la gente ha conocido eso. El primer postulador, Nuncio de Lía, me decía cuando empezó a conocer más a Padre Arturo, yo pensaba que era un curita, pues como tantos, en tantos lugares de la tierra, en tantas parroquias, pero me encontré con una cabeza grande en un cuerpo chiquito, porque parecía pues un curita, pero realmente era un gran santo, un gran hombre. Y pues esta característica fue la humildad, pero no le fue fácil. En los diarios cada rato se regaña a sí mismo. Piense una cosa bien interesante. Una vez el obispo estaba hablando con otra persona. Entonces, en la conversación, Padre Arturo dijo algo, muy sensato, por supuesto, pero el obispo lo regañó. Usted no se aguanta, no se nos dice la suya. Pues como sucedería, digamos, en cualquier circunstancia. Él fue al rato a sus diarios y escribió: el obispo me regañó porque yo intervine pues diciendo algo, y eso está muy bien, siquiera, porque yo necesito crecer en la humildad, gracias a mi Dios pues, y ese diario es un diálogo continuo con el Señor, precisamente buscando adquirir siempre esa virtud, la de la humildad. Pero le hemos conocido muchas más. Piense en la caridad hacia los niños, hacia las personas, hacia todo el mundo. Él llamaba en las fechas onomásticas a todas las personas de Villano. Cada persona que había enfermo iba a visitar. Cada persona que moría iba a hablar, digamos, a sus deudos para consolarlos. Iba por todas partes. Y otra característica, entre tantas, la comunión con la iglesia, que hoy yo la resaltaría como una virtud verdaderamente extraordinaria. Donde quiera que llegara, tenía que ir a saludar al párroco, si era en una diócesis, al obispo, porque siempre, siempre, siempre nos ha querido dar testimonio de plena comunión con la iglesia. Que es tan fundamental, particularmente en este tiempo tan sobre difícil, todo hoy en tan día. necesario. Hablemos un poco de sus escritos. A ver, fue un hombre proficuo, hay una cantidad de libros, de escritos, como usted bien lo decía ahora, con las miles de cartas pastorales, tanto a las hermanas como a nosotros, y en esa riqueza espiritual que podemos encontrar, Padre. Bueno, hay muchos tesoros entre esos escritos. Yo considero que el primer gran tesoro es la poesía, el ideal. Él, en una hojita de cuaderno, pues que nosotros encontramos, yo encontré como una tirita de papel pues que me cayó de un cuaderno y casi se va para la basura, y la fui devolviendo, pues digamos abriendo, y me encuentro una poesía maravillosa dirigida a la mamá, o a las dos mamás, a la mamá, se escribe con la tilde pues en forma dialectal, porque en italiano nosotros no usamos eso, nosotros decimos mamma, él escribe a mamá. ¿Y qué dice en esa poesía? Precisamente que él siente esa vocación de entregar su vida a los demás. Y entonces una poesía maravillosa, donde Jesús, escribe Padre Arturo, ayer después de la comunión, en un momento de éxtasis maravilloso, una voz me dijo: serás misioneros, irás al mundo, etc. Después evidentemente están todos sus diarios, que considero, digamos, fabulosos, precisamente porque él no nos hablaba de sí mismo claramente por su humildad, pero nosotros ya descubrimos su camino espiritual. Los diarios yo los considero un gran examen de conciencia hecho por escrito, para recordar, para que sus propósitos no fueran aleatorios, pues
así, sino a que algo con lo cual él se comprometía e iba a leer y releer cada rato para confirmarse en sus proponimientos. Pero entre tantas cosas considero maravilloso las 11 cartas que él le dirigió a San Giovanni Calabria. Maravillosas, un verdadero tesoro. ¿Por qué? Un santo que le escribe a otro santo, pidiéndole, padre o don Giovanni, lo llamaba él así, dígame, a ver, el obispo me dice de no, el otro me dice de sí, ¿qué tengo que hacer? Y entonces se abre su corazón a este San Giovanni Calabria y él le dice que esta es la voluntad de Dios, quede tranquilo, pero espere que el obispo le dé su ok. Y nunca se le olvide, las almas cuestan sangre. O sea, no vaya a pensar que eso va a ser un paseo, eso va a ser algo bien difícil. Entonces, muchos son sus escritos, muchos cohermanos y laicos, y algunas hermanas, no muchas por supuesto, porque uno entiende que son cosas personales, me han entregado las cartas que Padre Arturo les dirigía, maravillosas evidentemente. Piensen a las cartas entre Padre Arturo y Padre Nicolás, que fundó aquí en Colombia. Con Padre Arturo vino en el 1970 y se quedó muchos años fundando. A veces escribía 2 o 3 cartas en el mismo día, porque no había por supuesto los medios de hoy. Entonces se había olvidado una cosa en la mañana y por la tarde, ¿cómo? El email, el WhatsApp. Claro, no decía nada de eso. Entonces, digamos, a veces salían hasta 2 o 3 cartas en el mismo día y espere un mes o 20 días para que regrese de Italia la respuesta. Es así, pero es maravilloso ese diálogo continuo. Y después las cartas que le mandó a la Madre Ana. No tenemos las cartas de Madre Ana a él. Él generalmente echaba pues para la basura después que leía. Pero la Madre Ana sí conservó todas sus cartas. Mario Fabbrocini sí conservó todas sus cartas. Padre Nicolás sí conservó todas sus cartas. Y Padre Arturo no echó a la basura las de Padre Nicolás, porque como Padre Nicolás le hablaba de las hermanas, o sea, de la fundación, él tenía que construir las casas de las 2 comunidades y las fundaciones de los 2. Entonces, Padre Arturo leía la carta y se la pasaba a la Madre Ana. Madre, vea lo que dice el Padre Nicolás. No sé, ella conservaba todo eso. Eso es un tesoro maravilloso. Y mucho más escritos. Realmente hay sus apuntes, hojitas sueltas que encontré, algunas escritas a máquina, y como escribía él, pues chuzografiando, como se dice, con los 2 dedos, o escrita a mano, buscando de interpretar lo que él escribía. Es realmente un tesoro extraordinario, todos sus escritos, que nos hablan de él, de su mentalidad, de su espiritualidad, de su pastoral, de todo eso que podemos decir de él. Bueno, como el tiempo en televisión es corto, de todas formas, un poco el tema de las misiones hoy, en ese deseo profundo de que este carisma no se quedara encerrado ni en Italia, ni muchísimo menos en Villano, sino que hiciera una explosión de esa caridad infinita que él tenía, pensando precisamente en las misiones. Aclaremos ante todo un punto. Las obras, las fundaciones y las misiones no se hacen con las casas y la plata, sino que se hacen con las personas. Si usted no tiene quien poner en una casa, ¿cómo abre una obra? Pero Arturo fue milagroso que al comienzo ponía un laico o alguien, pero eso no es tan así, y usted lo sabe muy bien. Entonces, afortunadamente, nuestras hermanas, que son un poco más, ya son casi 400, en los últimos años han multiplicado las fundaciones que Padre Arturo pues hizo en gran número ya en su edad. Ellas en los últimos años han abierto en Honduras, por aquí en América Latina, como en Ecuador, pero también en Asia, después de India, han ido a Indonesia, ya tienen muchas casas en Indonesia y últimamente también en Madagascar. Las misiones, ¿qué son? Son precisamente signos de una iglesia que no se rinde a un mundo que se va paganizando. Una iglesia que quiere seguir evangelizando, no para hacer proselitismo, como justamente dice Papa Francisco, sino para llevar el conocimiento del Dios amor. Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios que está preocupado
por nuestra felicidad. A modo de conclusión, queridísimo Padre Vito, el último mensaje para todos nuestros queridos y fieles seguidores con esta invitación de este nuestro programa, Pensando Decir. Pues quiero quedar en línea a lo que le estaba diciendo y entonces seguramente ustedes pueden contar con mi oración, aunque no los conozco, pero me gusta haber tenido esa oportunidad, digamos, de conversar con el Padre Antonio y con ustedes que estarán viendo este programa. Y entonces recíprocamente también les pido, busquen orarle a Dios, y cuando encuentren jóvenes, busquen darle testimonio de vida auténtica. Yo no digo solamente vida cristiana católica, vida auténtica, vida real. Este es un mundo lastimosamente violento y muy falso. Necesitamos hombres de Dios, hombres auténticos que sientan la dicha de entregarse a los demás. Ese es mi deseo para todos ustedes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, queridísimo Padre Vito. Con mucho gusto, hasta luego.